rutina. Angélica. Angélica. Bueno, y Jimena nos dice que estimulando el aprendizaje a través de actividades creativas o actividades distintas a las que comúnmente hacemos. Angélica, sí, sí, ¿nos quieres contar un poquito qué es desnaturalizar rutinas por mí? Ella nos dice que no tiene micrófono y que lo va a escribir. Ah, bueno, listo. Y Julio César nos dice que a través de planteamiento de problemas y retar a sus soluciones. Listos. Bueno, voy a continuar y ahorita leo el comentario que me escribas. ¿Listo, Angélica? Entonces, bueno, sí, todas las cosas que ustedes han dicho, vamos a retomar algunas de ellas y digamos, si quieren aportar más o dar más ideas, también ahí está abierta la posibilidad para que pidamos la palabra, ¿listo? Pero sí, todas esas cosas que ustedes dijeron las vamos a retomar. Entonces, dale la siguiente, Miguel, por favor. Bueno, ahí hay una historieta y es como desde la escuela lo que pensamos que es estimular el aprendizaje, ¿no? Entonces ahí está, en la primera viñeta dice que en el 2020 es el año en que la mayoría de los niños descubren que sus padres no saben matemáticas. Entonces esa historieta nos hace ver dos cosas. Una, que el papá no aprendió de verdad en su colegio matemáticas y otra que creemos que apoyar el aprendizaje es hacerle la tarea o tener todas las respuestas y realmente no. Digamos que no hay que desesperarse por tener el conocimiento para tener todas las respuestas ni ser la mata pues del conocimiento, pero sí hay que identificar esos momentos y oportunidades de aprendizaje, todas las que ustedes ya dijeron, que las películas, la conversación, las preguntas y demás. Entonces, esos son momentos de aprendizaje, ¿no? Todo el tiempo la mente está aprendiendo. Y si uno es consciente de que todo el tiempo la mente está aprendiendo, entonces sabe que hay oportunidades para aprovechar, ¿sí? Porque digamos, uno cuando ve televisión está viendo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de televisión está viendo? ¿Cierto? Entonces, dale a la siguiente. Listo. Entonces, digamos, acá, la primera vez alguien mencionó, creo que fue Patricia, atender a las preguntas. Y esa es una de las cosas que vamos a hablar hoy. Y es que, digamos, un momento de aprendizaje son las preguntas curiosas, ¿no? Y no hay que saberse la respuesta, hay que pensar en cómo podría el niño o la niña llegar a la respuesta o al menos explorar. Así no llegue a una respuesta correcta, ¿no? Porque hay preguntas que son muy difíciles de responder. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando nos preguntan de dónde sale el agua, por qué el mar es salado, por qué flotan los barcos, entonces uno podría decir, no sé, o dar la respuesta y ya, como el mar es salado porque como el agua pega con las rocas, entonces de ahí sale sal, ¿sí? Y ahí quedó la pregunta, ¿no? Pero uno también podría acompañar esa pregunta y decir, bueno, ¿de dónde sale el agua? Vamos a mirar dónde ves agua, ¿no? Ves agua en el grifo, pero también la ves en la lluvia, pero también la ves en el río. Entonces, mirar cómo ayudar a acompañar esa pregunta, ¿sí? No importa si nosotros no tenemos respuesta definitiva, lo importante es cómo le dé la posibilidad de explorar las preguntas a los niños y las niñas, ¿no? Entonces, digamos, porque los barcos flotan, entonces pongamos a flotar objetos, ¿no? En una tacita de agua, a ver cuáles flotan y cuáles se hunden. Creo que eso es una experiencia, es provocar experiencias, ¿no? Permitir la exploración y eso es mucho más rico. Y cuando esas cosas suceden, uno les puede ayudar a colocarlo en sus palabras, ¿no? ¿Y tú por qué crees? ¿Sí? Así ellos alcanzan a distinguir, bueno, esto esto lo entiendo, y a llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Eso ayuda a sostener el aprendizaje, a ganar confianza en nuestra propia capacidad para aprender y digamos que eso se contagia, ¿no? Como el amor por el aprender, ¿no? Eso hace que nos hagamos cargo digamos, buscar el conocimiento, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas de formular preguntas, ¿no? La siguiente es leer, bueno, leer o contar historias. Y ahí entran también lo que nos decía Carlos, de las películas, documentales, esos son historias, ¿no? Y ¿para qué leer? Para conversar. Ahí también entra la conversación, que fue una de las cosas que ustedes mencionaron, y es que digamos, si bien muchas veces no tenemos el computador o el internet
y de pronto quizá tampoco tengamos un libro en la casa, tampoco tenemos material impreso, entonces practicar lo que ustedes mismos dijeron la vez pasada y es la oralidad, ¿no? Qué tal si preguntamos esas historias a otras personas, a nuestros padres, madres, abuelos, abuelas? Y digamos que no seamos tan buenos para la oralidad en la casa, ¿no? Que digamos no seamos tan creativos. Entonces, creemos historias entre todos. Entonces, por ejemplo, yo les voy a contar una experiencia y es que una vez hicimos un ejercicio de emoción de lectura y llovió y no podíamos sacar los libros porque no se podían mojar. Entonces, lo que hicimos fue que los niños empezaron a contar las historias, ¿no? Entonces, hacíamos un ejercicio de que les dábamos revistas, ellos hacían recortes y entonces ellos empezaban a hacer el sonido de los animales y a contar qué pasaba cuando llegaba el león y entonces lo que uno hacía era simplemente ayudarles a hilar esa historia, ¿no? ¿Qué pasó después y qué hizo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que a veces decimos, no, pero es que acá no hay libro, no, pero es que yo no sé, no, ese tipo de cosas ayudan un montón a que uno se interese, ¿no? Que uno se acerque a los textos y al conocimiento de otra manera. Y digamos que somos un país que lee muy poquito, en promedio lee 1.2, 1.5 libros al año, ¿no? Que eso, bueno, esa es como la cifra. Entonces uno puede leer, pero para charlar, o ver películas para charlar, ¿no? Detenerla y decir, bueno, ¿cómo se estará sintiendo? Imagínate qué habría pasado si. Eso es muy importante. Bueno, voy a leer un poquito los comentarios. Dice, bueno, dice Anderson que historias empleando la creatividad para hacer contenidos en familia, para mantener la curiosidad activa. De hecho, Anderson, una de las compañeras de la red UNICEF, una de las jóvenes, nos contó que ella lo que hacía era con su familia crear historias y subir a las redes sociales, ¿no? Crear contenido. Julio César nos dice preguntas como, por ejemplo, ¿por qué tantos casos de corrupción en tiempos de pandemia? Cuando muchas personas requieren la solidaridad de todos, incluidos los gobernantes. Es un tema para abordar en áreas como sociales y éticas. Claro que sí, eso sirve también las preguntas sirven también para plantear toda una clase, todo un debate, ¿no? Carlos nos dice, la oralidad, eso, historias de entorno, contar historias alrededor del fuego o algo, es muy interesante, sí señor. Angélica nos dice que desnaturalizar rutinas. Ah, bueno, la pregunta que yo le había hecho a Angélica, ella nos cuenta que desnaturalizar rutinas puede empezar por preguntar por qué hacemos determinadas cosas a determinadas horas. ¿Son decisiones conscientes, mañas? ¿Son actos ya recurrentes en la rutina o cosas que hago espontáneamente para luego pensar por qué se hace lo que se hace? Yo creo que con eso, tanto uno como adulto, los y las niñas podemos empezar a generar pensamiento crítico y creatividad sobre lo que hacemos a nivel personal, para con eso empezar a pensárselo desde afuera. Sí, señora, tienes toda la razón. Digamos que, exacto, no es coger y decir, bueno, vamos a tener un hábito, una rutina porque sí, ya, y porque ese es el orden de las cosas, sino preguntarse. Y esa era una de las cosas que también nos decían los jóvenes en la red, y era como conectar el aprendizaje con el sentido que tiene, ¿no? ¿Para qué hago las cosas? Entonces, bueno, Carlos nos dice que nuestra cultura es muy oral y que si le permitíamos ver la diapositiva, Julio César, listo. La de preguntas. Bueno, listo. Muchas gracias por sus comentarios, tienen toda la razón y aportan mucho a lo que estamos hablando. De hecho, este grupo es muy chévere porque son muy participativos. Entonces, bueno, otra cosa que ustedes mencionaron también es la creatividad. Por ahí en los comentarios también los leí y fue como la posibilidad, darse la posibilidad de crear cosas, de facilitar la creación. Y la creatividad es usar lo que hay en el medio, ¿no? Entonces a veces uno no tiene colores, no tiene pintura, no tiene materiales, no sé, los materiales que a veces facilitan la creatividad uno no los tiene, pero creatividad significa usar lo que uno tiene en el medio. Entonces, si no tenemos material, hay otras cosas que podemos ver. Por ejemplo, en esta foto están haciendo pinturas. Esto fue un ejercicio que hizo Magwaret. Uno podría revisar porque ese portal es bien interesante, como en un área rural, y estos son pigmentos creados a partir de las cosas que hay en la cocina o en las frutas, ¿cierto? Entonces, digamos que esta tarea nos parezca muy difícil, hacer pigmentos naturales es muy difícil. Bueno, ¿qué otra cosa también podemos hacer? Y podemos usar cosas de la casa, ¿cierto? Entonces, permitir esos espacios de creatividad. Digamos, tenemos sonidos.
¿cierto? No vamos a hacer el ejercicio porque somos muchos y es muy largo, pero en una clase a mí me propusieron que cada uno pensara en un sonido de cómo está sonando la cuarentena. Sí, como para cada uno de nosotros está sonando la cuarentena. Y luego hicimos una composición musical con esos sonidos y fue muy, muy bonito porque esos sonidos al principio eran caóticos y luego tomaron un ritmo. Entonces tenemos sonidos, tenemos texturas por doquier en el mundo, tenemos elementos con que armar juguetes, ¿no? A partir de las cosas que ya no usamos o de los elementos. Entonces les voy a leer un fragmento de la experiencia de Maguaret y es... Dice, a sus 6 años le gustaba ir a la finca de sus abuelos o donde viviera y tomar una vara y rodar en la arena. Era muy feliz cuando llovía porque en la arena sus dibujos permanecían un poco más, ¿no? Entonces es muy bonito ver eso como la creatividad no es excluyente, ¿no? La creatividad no discrimina. Es como una cosa que todos podríamos permitirnos, ¿no? Entonces, crear no es solamente algo artístico que se nos da bien o que somos no pues, artistas para pintar. Alguien me decía en el otro grupo, no es que yo no sé dibujar. Y esto no es solamente el arte, sino como actividad artística, sino que aplica a todos los campos de la vida, ¿no? Es una fuerza que nos enseña a vivir, a imaginar, a materializar. Entonces, es como eso, ¿no? Un poco el de la parte de creatividad. Dale a la siguiente, por favor, Miguel. Bueno, otra cosa es observar, ¿no? Aprender a mirar. Mirar con atención. Cuando uno observa es porque está atento o atenta. Entonces, por ejemplo, si uno desentraña un poquito el origen de la palabra, op significa adelante. Y servar significa tener, guardar o conservar, ¿no? Entonces es como mirar adelante para tener algo que guardar, algo que conservar, ¿no? En mi interior. Entonces uno contempla y se maravilla, porque uno descubre la grandeza de las cosas chiquitas, ¿cierto? Lo grandioso no es lo grandototote, sino descubrir la maravilla que tiene lo cotidiano, lo pequeño. Entonces, como que cuando uno aprende como a maravillarse constantemente, como esa actitud que realmente tienen los niños y las niñas, es fácil que lleguen cosas de modo inesperado y uno se sorprenda, ¿no? Eso también hace parte de conectarse con un aprendizaje, con un saber. Entonces, uno observa y se da cuenta, como en lo cotidiano, que uno aprende con la cabeza, con el corazón y con el estómago, porque uno piensa, a uno lo mueven y lo conmueven. Uno de verdad aprende algo, ¿cierto? Entonces, digamos, si observamos, por ejemplo, esta foto, observaríamos estrellas y árboles, ¿sí? O también el brócoli, ¿sí? Como esos son los alimentos cotidianos, entonces uno come estrellas y come árboles. Bueno, voy a leer comentarios que acá hay. ¿Listo? Acá dice Geraldine que dentro de nuestros territorios izaeño, por medio de las bibliotecas públicas de la región, se crean iniciativas de música, arte e incluso se han venido haciendo convocatorias de dibujo muy artesanal con materiales del medio y se incentivan a los niños y jóvenes y hasta adultos mayores a que se hagan partícipes. Estas convocatorias, por la situación actual, se hacen por medio de las redes sociales. Eso me parece maravilloso, o sea, que tengamos en cuenta como las bibliotecas de nuestras comunidades, porque generalmente esas son siempre fuentes donde nos conecta con aprendizaje y con saberes desde otras fuentes no institucionales, o bueno, como fuera del colegio más bien, y es muy chévere porque nos permite un montón esas otras cosas que quizá a veces en las escuelas no se están pensando tanto, ¿no? No digo que sea la generalidad, pero a veces sucede. Carlos Gaviria nos dice minimalismo. Y Patricia nos dice cómo enseñar en este momento a que nos maravillemos de las cosas, en especial a los adultos. Bueno, yo creo que es Patricia nos hace una pregunta muy importante y es que uno nos hace pensar que el aprendizaje no solamente es de una edad, ¿cierto? De los niños y las niñas, o de los jóvenes y jóvenes, no, los y las jóvenes, sino también de todos. Es un aprendizaje a lo largo de la vida y es cómo uno aprende a maravillarse de lo cotidiano. Hagamos el ejercicio al menos 15 minutos al día y observemos algo, contemplemos algo. Y uno empieza a descubrir, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer el ejercicio, yo me estaba comiendo un banano y yo dije, wow, el banano tiene unas semillas diminutas y el resto del banano es pura
fruta, pura pulpa de vida, o sea, no puede ser cómo crece el banano, ¿no? Entonces, yo creo que es como un ejercicio de práctica también, ¿sí? De reconectarse con esa observación. Entonces, ¿qué pasa si uno se queda contemplando? Por ejemplo, a mí me gusta mirar a mis maticas, ¿sí? Un ratico, y uno descubre tantas maravillas en cosas tan simples. Entonces, bien. Bueno, Neidy nos dice, en Navidad los niños de Siundoy hacen cartas ecológicas que sean creativas. Esto ayuda a los niños se integren con los padres. Uy, las cartas es otro elemento que también vamos pues no lo vamos a abordar, pero es muy importante y lo vamos a tomar en la parte de la escuela. Bueno, ahí también nos dice la diapositiva que saber alentar, ¿no? Y digamos que cuando uno reconoce todos estos, no sé, como estos esfuerzos, estos procesos que hemos llevado a cabo, por ejemplo, no sé, se me ocurrió un ejemplo y es como le mandaron guías y entonces le tocó solito o solita estudiar y ponerse juicioso y bueno, y demás. No importa, digamos, si resultó o no resultó, pero digamos, no decir que, uff, qué inteligente que eres, porque digamos esto lo que le está diciendo es como le está hablando es del resultado, sino hablar o sea, como hacer énfasis en el proceso, ¿sí? Como, uf, qué bueno que te esforzaste, ¿no? Así la comunicación es más clara, lo que se alienta es el proceso y el esfuerzo, la búsqueda por, ¿cierto? Más que el resultado. Y es lo mismo para las preguntas, más que la montaña más alta del mundo, como que el proceso, digamos, si se puso a mirar montañas o a pensar en eso un poquito y exploró la pregunta, eso es más valioso también, ¿no? Entonces, alentar también eso, porque eso, el proceso, es lo que nos va a enseñar sobre cómo aprender, que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Daniel nos dice, en el mundo de Sofía hablan de cómo los niños son los mejores filósofos del mundo, pues ellos tienen a flor de piel su capacidad de asombrarse. A medida que crecemos, perdemos el asombro y la capacidad de sorprendernos. Por eso, perdemos sentido y propósito, nos acostumbramos a vivir. La costumbre es el problema. Sí, bueno, y cómo uno recupera eso, ¿no? Es chévere pensarse eso también. Listo. Dale a la siguiente, Miguel. Eso. Bueno, conversar. Conversar es algo re importante también porque cuando algo nos queda claro, cuando algo entendemos, lo podemos expresar con palabras. Si no lo podemos expresar con palabras, entonces hay algo ahí todavía que uno no ha entendido o que quiere trabajar más o que bueno, también hay otras formas también, no, que no solamente mediante la palabra, pero digamos que cuando uno pone la palabra ahí también está como cogiendo esos saberes o esos conocimientos y poniéndolos en conversación, en debate, ¿no? De ida y vuelta, y así como que genera también un montón de aprendizaje. Entonces, lo que ustedes decían de coger las noticias, digamos, o puede ser otra cosa, y ponerlas en conversación, ¿no? La película y demás, y eso hay que revisar también qué contenidos estamos consumiendo, porque no es consumir cualquier cosa ya, pero sí, sí, total, o sea, conversar es poner como en juego, ¿no? Esos saberes por medio de la palabra. Y el encuentro familiar, si ustedes miran, todo lo que hemos hablado hasta acá son momentos de encuentro familiar. Sí, son oportunidades de encuentro familiar. Entonces, digamos, esas son las memorias que quedan en nosotros sí, en nosotros, porque cuando uno recuerda su infancia, qué bonito es recordar, digamos, cuando la familia jugaba con uno y se daban estos momentos de lectura, de creación, de juego. Entonces, son los momentos de encuentro familiar, son de aprendizaje, pero hay que ver, listos, hay que ver eso también. Bueno, eh, vamos a pasar un poquito a la escuela y creo que vamos a tomar eso de la escuela y vamos a abrir un espacio de participación y ya, ¿listo? Porque no alcanzamos, porque me extendí mucho. Eh, entonces, bueno, la escuela es un factor protector para niños y niñas, ¿no? Es un soporte porque les da un espacio diferente al de la casa, ¿no? Extrañan a sus compañeros,
y a sus compañeras y digamos que a uno sueltico le cuesta aprender más. Entonces, digamos, la primera cosa que quiero contarles o que quiero motivar es que no desistamos de tratar de hacer esa comunicación. O sea, si bien yo entiendo que en algunos territorios es muy complicado y que, digamos, si uno tiene muchos cursos, pues cómo va a llegar a todos los cursos, pero digamos que, digamos, como cuando tú me hablas de las cartas, eh, bueno, no me acuerdo quién me hablaba de las cartas, pero uno de los compañeros nos hablaba de las cartas. Por ejemplo, hay maestros que han utilizado como las videocartas, los videos de YouTube, redes sociales, el WhatsApp, eh, bueno, demás estrategias. O sea, esto no es para presionar a nadie y decir como tienes que comunicarte, no, pero sí es como que a pesar de que la comunicación no sea una cosa inmediata, o sea, de pronto no reciba respuesta inmediata como presencialmente sí podría, igual no dejar de, digamos, de intentarlo, ¿no? Como que es un acto de aplaudir, ¿no? Que igual sigamos tratando de establecer esa comunicación. Entonces, bueno, no olvidar el cuerpo y el cuerpo es muy importante porque, digamos, no porque como ya lo dije, aprendemos con todas las partes del cuerpo y no se garantiza nada que la persona esté detrás del compu, ¿no? En la clase, ¿cierto? Si digamos, no está experimentando, o sea, aprendemos haciendo también, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos implicando a los y las estudiantes en las cosas, ¿no? ¿Cómo conectamos a las personas que están en la casa? Uno necesita sentir que transforma, que manipula, ¿no? Para aprender más. ¿Cómo incluimos, ¿no? También es importante tener en cuenta las pausas activas, las posturas y demás. Entonces, hacer esas recomendaciones también es muy importante. Ahí hay un ejemplo. Y la cuestión de las tareas, procurar que digamos que las tareas es una cosa que sitúa a la persona, ¿cierto? Una tarea te pone en situación, ¿cierto? Es un espacio específico, concreto, en que te pone en situación. Entonces, digamos, procurar de que esas tareas sean desafíos, que no paralicen, ¿no? Porque si es muy difícil, pues me paralizo, me estreso, pero que sean tareas interesantes, ¿no? Uno enriquece esas tareas, ¿cierto? Ustedes ya nos dieron muchas ideas. Entonces, eh, pensar en el cuerpo también para sentarse en esas tareas, ¿no? Bueno, digamos que lo vamos a dejar hasta ahí, pero el punto es que las tareas sean inclusivas y no excluyentes, ¿no? Ahí hay más ejemplos de pausas activas y acá hay un ejercicio también, pero creo que no vamos a alcanzar. Pasa a la siguiente. No, sí, alcancémoslo. Pasa a la siguiente, Porfis Miguel. Bueno, eso es lo de las tareas. Siguiente. Eso. Bueno, esta es una tarea o una forma de usar como los elementos que hay en el entorno. Los objetos son retratos o recortes de la realidad, ¿no? Entonces uno le podría hacer una entrevista a un objeto. Este es uno de los objetos que yo tengo en mi casa, es una mochila. Entonces, digamos, tratamos de hacerle una entrevista, ¿no? ¿Qué le preguntaríamos a ese objeto para aprender algo? Entonces podemos usar el chat o podemos abrir el micrófono. Ajá. ¿De dónde viene? Ajá, muy bien, ¿de dónde viene? Y eso sería su historia. ¿Cuál es su historia? ¿Qué ha llevado por dentro también? La idea no es que responda a las preguntas, sino hacer una entrevista. Entonces, si votamos así preguntas, súper. ¿Te parece agotador cargando cosas? Wow, esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuántos lugares conoces? Wow, si ven que es bien interesante, ¿no? La mochila, por cuántos? ¿Por qué estás tan pálida? ¿Qué representan tus colores? Ajá, muy bien. ¿Cuál es tu color preferido de los colores que llevas ahí? ¿De dónde vienes? Ajá. ¿Quién los teje? Muy bien. Iván nos dice quién los teje. Muy bien. Sí, a mí no se me habían ocurrido preguntas tan chéveres. A mí se me había ocurrido como cuánto cuesta. ¿Por qué te hicieron de esa forma? Ujú, exacto. Si ven como todas las cosas que uno podría aprender, digamos, de un objeto si uno pusiera a hacer en clase o una actividad de tal
tarea. Vamos a hacer una entrevista a un objeto, ¿no? ¿Qué contiene ese objeto? Ayeli nos dice qué contiene. Listo, muy bien. Muchas gracias por esa entrevista a ese objeto. Vamos a pasar a la última diapositiva, Miguel, porque ya creo que de la parte del estudiante empezamos a hablar, pero a la última diapositiva. Pero digamos, esta parte la podemos mirar en la otra charla, que esa va a ser como el enfoque de la otra charla y eso va a quedar montado en YouTube, entonces ahí está. O si no, pues podríamos hacer otro espacio, no sé, no, mentira, no me voy a comprometer porque no sé cómo funcionan las cosas, pero creo que ya para darle paso a la siguiente charla, vamos a ir a la última diapositiva, a la final. A la final. Esa es la final. No, a la final. Eso. Este es el ejercicio de cierre, ¿no? Entonces, digamos, a partir de lo que hemos hablado hoy, porque hoy hablamos de cómo estimular el aprendizaje, cómo aprender a aprender desde la casa, algunas cositas de cómo aprender a aprender desde la escuela. Entonces, ¿cómo qué recomendaciones les enviaríamos a niños, niñas, jóvenes y docentes para continuar con su aprendizaje en cuarentena? Y acá podemos abrir el micrófono, participar en el chat. Sí, los invito a que abramos el espacio. Nosotros siempre hemos sido muy participativos y salen ideas muy chéveres, entonces adelante. Pido la palabra. Sí, señora, dale. ¿Cómo es su nombre? Está hablando. Mayerly de Piñá. Hola, Mayerly, tienes la palabra. Dale. A mí me viene una pregunta ahí porque dice que cómo es el aprendizaje de los niños jóvenes en el tiempo de la cuarentena, ¿cierto? Pero entonces hay muchos niños que no tienen acceso a Internet, que están Ujú, bregando para enviar, digamos, los trabajos. Hay algunos que no los entienden y pues tuve la oportunidad de hacer entrevistas con jóvenes y me decían ellos que ellos ya estaban aburridos, que ya se sentían locos de estar en el encierro y que ellos desearían volver otra ujú, vez a sus clases. Y habían padres de familia, que también tuve la oportunidad de hacer la entrevista, y decían los padres que ellos preferían no mandar a sus hijos por prevenir esta pandemia y que perdieran ujú, este resto de año y que ellos se quedaran allá para cuidar a sus hijos. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a hacer para que estos niños no se retiren y que estos padres también pues puedan, que sus hijos realicen sus clases desde guías tal vez o a través de un Zoom, no sé, y que cómo el gobierno les va a brindar este apoyo a esta familia, porque hay padres que son analfabetas y no entienden los trabajos que le dejan a sus pequeños. ujú. Sí, Entonces, tú nos colocas en... esa es como la duda que tengo referente a ahí para que los jóvenes puedan realizar sus trabajos, sus tareas y no tienen Ujú, tampoco pues sí. el contacto con los profesores en la duda, la inquietud que ellos tengan para poderles preguntar. Listo. Bueno, tú nos colocas ahí en panorama, ¿no? Yo también me he imaginado esa situación, de hecho he estado mirando y buscando y digamos que em, es una cosa como muy compleja, ¿no? Porque uno tiene que mirarla desde diferentes perspectivas. Em, digamos, lo primero que quisiera contarte es que creo que del espacio yo no podría resolver, digamos, desde la política pública o desde el gobierno qué acciones se podrían recomendar, porque creo que eso necesita un estudio mucho más a fondo y no tengo como claridad digamos, por ejemplo, en las políticas que el gobierno debería implementar y cuáles no, pero sí podríamos hablar digamos, en esas formas de comunicación que podemos hablar desde la escuela y los y las estudiantes, ¿no? Entonces, digamos, tú me cuentas que hay muchos que dicen que ya están aburridos. En la red UNICEF también vimos que muchos comentaban que es un poco agotador. Inclusive también para las personas que tienen computador e internet.
también es agotador porque están cansados digamos, de recibir contenidos que tal vez no entienden o de estar tanto tiempo en el computador, ¿no? Eso no se puede, o sea, uno no puede convertir el tiempo presencial al tiempo virtual y pretender que sea lo mismo, porque igual uno en el computador se va cansando los ojos, la posición, Ajá. ¿sí? No experimenta, no charla con los compañeros. Entonces, una de las formas de recomendaciones que yo podría hacer es que primero, sabemos que los canales de comunicación cambian, entonces la comunicación de pronto no va a ser inmediata, pero sí es como motivar a las instituciones y a las maestras, los maestros, a que, digamos, así sea una comunicación que como a la antigua, que uno envía una carta y se demora en responder la carta y eso, pero que igual intentemos entablar ese tipo de comunicaciones. Yo he visto iniciativas muy bonitas, no es para presionar a nadie porque yo sé que no todos tenemos los mismos medios, que cada territorio necesita sus estrategias, pero por ejemplo, habían formas como cartas, como videocartas también, charlas en YouTube, o en internet, pues esa no sería una posibilidad, pero también comunicación, digamos, por teléfono, por WhatsApp, digamos que, o sea, también tratar de que esto no entremos como en pánico, porque cuando uno entra en pánico o en tedio o en desesperación, yo creo que uno se bloquea totalmente y no, tampoco aprende mucho, ¿no? Entonces, digamos, yo sé que es muy complejo, pero digamos, mirar cómo nos organizamos como institución para llegar al estudiante, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser con la clase o con el horario, pues con, ¿cómo se dice? La jornada escolar completa, pero sí, digamos, con ejercicios, con tareas y procurar que, digamos, no sé en este momento cómo, pero sí que los estudiantes, algo que es muy importante para ellos y que les ayudan a bajar la ansiedad, es que se puedan comunicar entre ellos. Cómo entre ellos pueden, no sé, hablar con los compañeros y las compañeras del colegio, ¿sí? Digamos, generar esos espacios de encuentro y no solamente digamos, desde la clase o desde el saber académico, sino, digamos, no sé, ¿qué tal si hacemos una ronda de cartas? Sí, bueno, no sé, de pronto es muy imaginativo ya, pero sí, por ejemplo, pensarse eso, ¿no? Ese tipo de recomendaciones, porque digamos, el punto de vista de los padres también es muy válido, ¿sí? Y el de los estudiantes también, o sea, pues yo creo que están acostumbrados al colegio y demás, y pues es muy difícil uno acostumbrarse al confinamiento. Bueno, no sé si respondí a cabalidad tu pregunta, pero digamos que también esto es una red, ¿no? Las ideas que de pronto nos surgen. Bueno, César nos dice que ese es un planteamiento que realizan los padres de familia y los gobiernos locales y nacional deben atender para evitar la deserción y reprobación. Sí, y yo creo que eso debería ser como una de las cosas que podemos transmitir desde los medios de comunicación para que se visibilicen esas dos posturas, ¿no? Anderson Granados dice invitarlos a mantener la intriga sobre el colegio, que van al colegio como su casa y que en este tiempo se preparen para regresar a él. Y Carlos nos dice que aprovechen ese momento y decir que cada momento es único y particular en la vida, es decir, que quizá esto no se repita, es una situación sui generis, se debería conocer la humanidad como ha enfrentado las pandemias, que hizo las pandemias anteriores y proponerles actividades y realizar y mirar la cuestión como un momento para reevaluar y reorientar la vida, centrarse en las cuestiones positivas sin desconocer muchas problemáticas que generan estos tiempos. La actitud es recrearse y reinventarse. Davinson González, que si no entienden los trabajos, que comuniquen a su docente, ajá, y que si no entienden a última hora para darle, y que no dejen para última hora para darle solución a los trabajos o que sean más compañeristas entre ellos, que no sean individualistas. Bueno, yo creo que ya se me acabó el tiempo, pero digamos unas cositas chiquitas y ya no interrumpo más. Y es que esto que ustedes nos dicen, que Carlos y Anderson dicen, lo quiero retomar, y es que, digamos, cuando uno coloca, por ejemplo, cuando les digo, por ejemplo, que el tema de cartas y demás, ¿qué tal proponerles ese ejercicio, no? Como en vez de la guía o la cosa que no entiendan, como qué tal ponerles el ejercicio que hicimos hoy del objeto. Busca un objeto en tu casa y hazle una entrevista
en grupo con tu familia. Sí, eso podría ser una tarea y una forma de mantener eso como esa curiosidad un poco viva o tal vez despertarla, ¿no? Y digamos esto de las lagunas es muy importante porque al final si uno deja acumular tantas lagunas, llega después al colegio y llega y dice, no, no entendí nada, como en la caricatura. Entonces, no dejar tantas lagunas y tal cual, tratar de que esa comunicación, aunque sea lenta, se genere de alguna u otra manera. Y ya no le quito más tiempo a la infografía. Vale, Dani, muchas gracias. Bueno, entonces, agradeciéndote por la presentación, por el espacio. Nuevamente, entonces, damos el espacio y la posibilidad de que se generen de pronto más comentarios o preguntas que estaremos resolviendo al interior de los grupos de cada zona. En este momento, antes de darle paso al compañero Keiron para el taller de infografía, les voy a pedir el favor, siempre en este intermedio, de tomar la foto o el pantallazo de la sesión. También recordarles que es importante que se tomen su selfie ahí conectados y conectadas, como ya lo han hecho en sesiones anteriores, y no las puedan, por favor, enviar por los grupos. ¿Listo? Dice Eduardo que en Puerto Carreño les está sacando. Bueno, y procuren ingresar y si es posible mantenerse en un lugar con una conexión un poco más estable. Entonces, voy a prender mi cámara, les pido que prendan la de ustedes, por favor, y yo les aviso para tomar el pantallazo. Listo, ahí ya voy viendo